¿Alguna vez te has preguntado por qué absorbes las emociones de todos hasta que te falta el aire? El empático, esa alma hipersensible que siente el dolor ajeno como propio, no está experimentando un don espiritual. Según Carl Jung, estás atrapado en el patrón psicológico más devastador de la humanidad. En esta era de ansiedad colectiva y furia narcisista, los empáticos se están ahogando más rápido que nunca. ¿Y si esa sensibilidad abrumadora fuera en realidad tu mayor poder aguardando despertar? Esto es lo que lo cambia todo. Los empáticos no están rotos, son sanadores destinados a absorber el dolor del mundo. Jung descubrió que en realidad funcionan como espejos del shadow colectivo. Toda la oscuridad, la vergüenza y el miedo que la humanidad se niega a reconocer. Esa empatía aplastante que te ahoga, tu mente inconsciente se ha convertido en depósito de las emociones proyectadas por los demás. El agotamiento, los ataques de ansiedad, la sensación de pérdida de identidad. No eres débil. Estás cargando con pesos psicológicos que nunca fueron tuyos. Esto explica la epidemia de vínculos traumáticos narcisista-empático que está destruyendo almas sensibles por doquier. Los narcisistas buscan empáticos porque necesitan a alguien que sostenga su sombra insoportable, alguien con límites tan porosos que absorban cualquier cosa. Pero Jung también reveló algo más. Cuando un empático deja de ser víctima y comienza a reflejar conscientemente lo que ha absorbido, se vuelve más poderoso de lo que cualquier narcisista podría imaginar. Tu sufrimiento no es gratuito, es una señal que grita por transformación. Mediante el proceso de individuación junguiana, aprenderás a transmutar esta maldición en poder soberano. Entenderás por qué existe tu sensibilidad, cómo forjar límites inquebrantables y por qué los empáticos despiertos aterrorizan a quienes los manipularon. ¿Listo para descubrir por qué no naciste para curar a los demás cargando su sombra? Empecemos por el peso insoportable de sentirlo todo. El empático absorbe emociones como una esponja, absorbe agua, no por elección, sino por naturaleza. Entras a una habitación y de inmediato percibes la ira que irradia alguien que ni conoces. Su ansiedad se convierte en tu pulso acelerado. Su depresión se posa en tu pecho como una piedra. Esta alta inteligencia emocional no es el regalo que todos proclaman. Según la investigación de Jung, es un estado de porosidad psicológica que te deja indefenso frente al dolor del mundo. Nadie te dice lo siguiente sobre ser empático. Tu sufrimiento no es solo tuyo. Llevas emociones que nunca fueron para ti. Ese agotamiento crónico, la sobrecarga por absorción emocional, los disparadores de ansiedad que parecen surgir de la nada. Estás captando material del inconsciente colectivo a través de lo que la ciencia llama contagio emocional. Tu hipersensibilidad no es mística, son tus neuronas espejo funcionando en exceso, creando un estado psicológico donde literalmente no puedes distinguir entre tu dolor y el de los demás. El empático vive con un sistema nervioso sin filtro. Donde otros tienen límites, tú tienes canales abiertos. Esta inteligencia emocional deviene maldición cuando cada interacción drena tus reservas energéticas. Los ciclos depresivos se profundizan porque procesas no solo tu sombra, sino fragmentos de las sombras de todos. El abrumamiento no es debilidad, son los límites humanos. Pero aquí hay una verdad profunda escondida en tu sufrimiento. Esta maldición tiene un propósito antiguo. El empático sirve como espejo inconsciente de la humanidad, y esa sensibilidad insoportable está a punto de transformarse en tu mayor fortaleza. Si sobrevives a lo que viene, la sombra, así la llamó Jung, la oscuridad que absorbes como empático. No se trata solo de emociones negativas. La sombra representa todo aquello que la humanidad se niega a reconocer. Jung descubrió que todos llevamos este depósito psíquico de rasgos desposeídos. La revelación
es que los empáticos no solo sienten las sombras ajenas, se convierten en contenedores vivos del inconsciente colectivo. Carl Jung cartografió este paisaje oculto de la psique humana a lo largo de décadas de psicología analítica y halló que el inconsciente opera por mecanismos de proyección. Literalmente arrojamos nuestra oscuridad reprimida sobre otros. Aquella persona cuya ira te abruma está proyectando su sombra sobre tu psique permeable. Jung llamó a esto uno de los mecanismos de defensa más primitivos, y los empáticos, con su porosidad psicológica, son pantallas perfectas para dichas proyecciones. El inconsciente colectivo va más allá de las sombras personales. Es la estructura psíquica heredada que contiene toda la oscuridad reprimida de la humanidad. Cada sombra social, cada patrón arquetípico de sufrimiento universal. Cuando entras en un lugar y sientes un miedo inexplicable, estás conectando con una represión colectiva que atraviesa generaciones. El modelo junguiano muestra que los empáticos reflejan inconscientemente estos aspectos ocultos, haciendo visible lo invisible a través de su propio padecer. Por eso, el trabajo con la sombra parece imposible para los empáticos. Estás separando sombras que ni siquiera te pertenecen. La mente inconsciente no distingue entre material personal auténtico y oscuridad colectiva absorbida. Jung advirtió que sin conciencia, los sensibles se convierten en contenedores de la basura psíquica del entorno. Pero comprender esto lo cambia todo. Una vez reconoces que estás reflejando la sombra y no generándola, puedes comenzar el trabajo real. La pregunta entonces se transforma. ¿Y si tu maldición es el desesperado intento de la humanidad por verse a sí misma? Los narcisistas rastrean a los empáticos como un misil buscador de calor encuentra su blanco. La sombra que has estado absorbiendo tiene nombre, rostro y una máscara grandiosa que oculta un núcleo de vergüenza tan profundo que podría tragarse el mundo. El narcisista no solo manipula, construye una persona falsa, diseñada para canalizar su sombra insoportable directamente hacia tu psiquis permeable. Lo que la investigación de Jung revela es que empáticos y narcisistas forman un vínculo tóxico mediante proyecciones mutuas. El narcisista proyecta su vulnerabilidad, su miedo a ser expuesto, su humanidad reprimida sobre el empático. A su vez, los empáticos proyectan inconscientemente su sombra dorada, poder, confianza e interés propio saludables sobre las apariencias del narcisista. Es una tormenta perfecta de manipulación psicológica. El gaslighting comienza sutil. Eres demasiado sensible, te lo imaginas. Estas tácticas no son aleatorias. Están diseñadas para hacer que los empáticos duden de sus percepciones y debilitar los límites ya frágiles. El narcisista practica vampirismo emocional, alimentándose del intercambio energético del empático mientras mantiene su máscara grandiosa. Pero la verdad devastadora es que el narcisismo necesita del espejo empático para evitar confrontar su propia sombra. Cada proyección de ira, cada estallido es en realidad el terror del narcisista ante la visión de su yo verdadero. El empático se convierte en un conducto psíquico para todo aquello que el narcisista se niega a sentir. Esta fusión codependiente crea un circuito cerrado donde ninguna de las partes enfrenta su autenticidad. Los empáticos pasan años atrapados, creyendo que pueden sanar o arreglar al narcisista, pero no puedes curar a quien usa tu compasión como arma contra ti. La manipulación se intensifica justo cuando el empático se fortalece, cuando amenaza con dejar de ser un contenedor conveniente para la vergüenza proyectada. La salida comienza con una traición tan profunda que rompe cada ilusión. Y en esa ruptura sucede algo extraordinario. La individuación comienza cuando la traición destroza tu última fantasía. Ese momento devastador en que la máscara del narcisista cae por fin no es destrucción, sino la primera etapa de alquimia psicológica. Jung habló de muerte y renacimiento.
el proceso que todo empático debe atravesar para reclamar su yo auténtico. Esto es lo que ocurre. El sufrimiento que soportaste se convierte en tu prima materia, la materia prima para la transformación. En la alquimia, los practicantes antiguos transformaban plomo en oro a través de etapas específicas. Para los empáticos, el proceso es psicológico. Transmutar el dolor en sabiduría mediante la integración consciente. Las emociones abrumadoras que antes te hundían son ahora el catalizador para desarrollar soberanía psicológica. El self, no el ego, sino tu centro verdadero, emerge a través del trabajo con la sombra que resulta especialmente exigente para los empáticos. Debes ordenar capas de proyecciones absorbidas preguntando, ¿esto es mío o de otro? Esta separación, la separación alquímica, es atroz. Cada emoción debe ser examinada, cada patrón interrogado. Pero a medida que reclamas tus sentimientos auténticos del montón de proyecciones, ocurre algo profundo. La individuación transforma tu experiencia de la sensibilidad. En lugar de absorción inconsciente, desarrollas discernimiento consciente. Los límites que forjas no son muros, son contenedores capaces de sostener tu oro psicológico mientras permanecen permeables a la conexión genuina. Esto es disolución del ego al servicio de algo mayor, el surgimiento de tu ser soberano. Jung enseñó que no hay acceso a la conciencia sin dolor. Para los empáticos, esta verdad corta más hondo. Tu sufrimiento no fue azaroso ni sin propósito. Fue el intento de la psique por forzar la transformación. Cada relación narcisista, cada vampiro energético, cada momento de absorción abrumadora te empujó hacia este momento alquímico. La alquimia culmina cuando comprendes que no naciste para curar a otros asumiendo sus sombras. Naciste para modelar lo que ocurre cuando alguien hace su propio trabajo con la sombra, alcanza la individuación y emerge entero. El empático que emerge de la individuación es irreconocible. Desaparece la víctima que absorbía el dolor ajeno. En su lugar, se alza un ser soberano que maneja la compasión consciente como un instrumento de precisión. Este empático transformado no pierde sensibilidad, la domina, convirtiendo lo que fue una maldición en sabiduría chamánica, capaz de ver a través de cada máscara. La compasión cambia por completo tras la integración de la sombra. Deja de ser la urgencia por arreglar a todos y se convierte en amor con límites, poderosa precisamente porque sabe poner fin. El empático despierto practica la empatía discerniente, elige cuándo y cómo involucrarse, en lugar de ser secuestrado por las emociones de los demás. Esta compasión consciente puede presenciar el sufrimiento sin convertirse en él, sostener espacios sin perderse, amar sin propiciar la disfunción. Esto es lo que vuelve peligroso al empático soberano para los sistemas inconscientes. Refleja la verdad, no las mentiras cómodas que la gente se cuenta, sino la realidad auténtica bajo las personas. Cuando un empático individuado entra en una habitación, su sombra integrada actúa como un diapasón que resuena con lo real y expone lo falso. Se han convertido en un espejo de conciencia que devuelve exactamente lo que otros proyectan. La verdad fluye distinto a través de alguien que ha hecho su trabajo con la sombra. La soberanía del empático significa que ya no está disponible para la proyección. Cuando alguien intenta convertirlo en contenedor de lo desposeído, simplemente no queda adherencia. Este poder de decir la verdad no es agresivo, es la consecuencia natural de la sabiduría encarnada de quien sabe quién es y quién no es. Lo místico aquí es práctico. El empático despierto demuestra que la conexión auténtica ocurre solo entre dos seres completos. Su dominio de la resonancia posibilita intimidad profunda sin fusión, compasión sin autoanulación, verdad sin crueldad. Han alquimizado su sensibilidad en autoridad espiritual
que amenaza toda estructura falsa, toda dinámica tóxica, todo patrón inconsciente. Por eso los narcisistas temen al empático despertado. Por eso los límites conscientes se sienten como rechazo para los vampiros energéticos. El soberano ve a través de todo. El empático que completa la individuación no solo se transforma a sí mismo, activa algo en el inconsciente colectivo. Como una piedra arrojada en agua quieta, un soberano despierto crea ondas en el campo psíquico compartido de la humanidad. Esto no es puro misticismo, es el patrón observable que Jung identificó en las estructuras mitológicas de todas las culturas. El inconsciente colectivo responde a los empáticos despiertos como a un gigante dormido que se agita. Estos espejos soberanos, caminando entre nosotros, desencadenan lo que en parapsicología se ha llamado resonancia mórfica. Cuando una persona integra su sombra, facilita que otros lo hagan. El arquetipo del sanador herido, que se transforma en soberano consciente, se actualiza en el sueño colectivo de la humanidad. Aquí está lo más profundo. Los patrones arquetípicos evolucionan. El viejo arquetipo del empático, el servidor que sufre, la víctima perpetua, está muriendo. En su lugar, surge el espejo soberano, el catalizador consciente. Incluso la empatía artificial en nuestra tecnología refleja este cambio. Sistemas de IA que aprenden a reconocer emociones, algoritmos de redes sociales que detectan patrones de salud mental, son sombras digitales de la función natural del empático, espejos tecnológicos de nuestra necesidad colectiva de ser vistos. El inconsciente colectivo utiliza todos los canales disponibles. Místicos modernos en redes, sabiduría chamánica en la terapia, magia práctica disfrazada de coaching. Todas son expresiones de la misma activación arquetípica. El trayecto del empático, de víctima a soberano, se convierte en hoja de ruta de la evolución de la conciencia. Cuando varios empáticos despiertos conviven en un espacio, ocurre algo extraordinario. Crean lo que Jung llamó una constelación, un campo arquetípico activado donde la verdad se vuelve inevitable, donde las sombras no pueden ocultarse, donde la conexión auténtica se convierte en la única opción. Esto es el despertar masivo en acción, no por la fuerza, sino por resonancia. El arquetipo ha hablado. La era de la absorción inconsciente está llegando a su fin. Comienza la era de los espejos conscientes. Cada empático que completa su viaje de individuación suma a esta inteligencia colectiva, a este campo mórfico del despertar. No solo te curas a ti, actualizas el sistema operativo de la humanidad. El empático que eres ahora aterraría a la persona que fuiste hace 6 capítulos. ¿Recuerdas ahogarte en las emociones ajenas, aplastado por sus proyecciones inconscientes? Hoy te yergues soberano, empuñando límites conscientes que transforman tu sensibilidad de maldición en poder de precisión. Cuando alguien proyecte su sombra sobre ti mañana, no la absorberás, la reflejarás con compasión feroz, obligándoles a mirar lo que han desposeído. Esta es tu nueva realidad. Las multitudes te energizan en lugar de agotarte. Los narcisistas huyen de tu verdad. Esa ansiedad aplastante se transforma en tu sistema de alerta temprana ante la proyección. Has dominado lo que Jung llamó individuación, la transmutación alquímica de víctima inconsciente a catalizador consciente. Aquí tienes una elección. ¿Usarás tu naturaleza empática para quedarte pequeño y seguro, o te atreverás a ser el espejo que despierta a quienes te rodean? El mundo necesita desesperadamente empáticos conscientes que hayan integrado su sombra y emergido inquebrantables. Comenta abajo, ¿qué sombra vas a dejar de cargar hoy? Y si estás listo para dominar las profundidades de la psicología junguiana, suscríbete para más ideas transformadoras. El empático nunca fue destinado a curar cargando el dolor ajeno.
Naciste para despertar la conciencia misma.